Imagina un mundo donde las máquinas comienzan a reemplazar el trabajo humano, las ciudades crecen a un ritmo vertiginoso y la vida de las personas cambia para siempre. La revolución industrial no solo transformó la economía, sino que también dio forma al mundo moderno. ¿Cómo comenzó este fenómeno? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Hoy exploraremos cómo las máquinas, el vapor y la ambición humana redefinieron la economía, la sociedad y el futuro del planeta. Para comprender la revolución industrial, como todo en la vida, primero debemos de conocer sus orígenes. El mundo preindustrial, que abarca desde la antigüedad hasta antes de la revolución industrial, siglo XVIII, se caracterizó por una economía basada en la agricultura, una producción artesanal y severas limitaciones tecnológicas. La base económica de las sociedades preindustriales era la agricultura. La mayoría de la población trabajaba en el campo, utilizando técnicas rudimentarias como el barbecho y la rotación de cultivos. La producción estaba destinada principalmente al autoconsumo, con un excedente limitado que se comerciaba en mercados locales. Dependiendo de la región, predominaban sistemas de producción feudal o comunal, donde los campesinos trabajaban tierras de señores o comunidades. Los bienes manufacturados se producían en talleres artesanales mediante herramientas manuales. Existían gremios que regulaban la producción y garantizaban la calidad de los productos, además de controlar los precios y la formación de nuevos artesanos. Esta producción era limitada en escala y no podía abastecer grandes mercados. Las sociedades preindustriales dependían de fuentes de energía tradicionales, la fuerza humana, animal, hidráulica y eólica. La ausencia de maquinarias avanzadas impedía una producción masiva y eficiente. El transporte era lento y costoso debido a la dependencia de carros, caballos y barcos de vela. Además, la comunicación estaba restringida a mensajeros y documentos escritos a mano. En resumen, el mundo preindustrial era un sistema económico basado en la agricultura, con una producción artesanal limitada y un desarrollo tecnológico que restringía el crecimiento económico y la expansión comercial. La revolución industrial no surgió de la nada, hubo varios factores clave que la hicieron posible. Aquí te los explico de forma sencilla. El primero fue el avances en la agricultura. Antes de que las fábricas empezaran a cambiar el mundo, hubo mejoras en la forma de cultivar la tierra. Se desarrollaron nuevas técnicas, como la rotación de cultivos, que evitaba que la tierra se agotara, el uso de nuevas herramientas como la sembradora mecánica y la cría selectiva de animales más productivos. Todo esto permitió producir más comida con menos esfuerzo. ¿El resultado? Menos gente tuvo que trabajar en el campo y pudo mudarse a las ciudades para trabajar en fábricas. El segundo factor fue crecimiento de la población. Gracias a la mejora en la alimentación y a ciertos avances en la medicina y la higiene, menos personas morían por enfermedades y hambre. La población creció, lo que significó más manos disponibles para trabajar en fábricas y más consumidores para comprar productos. Otro factor importante fue acumulación de capital. El dinero es clave para cualquier gran cambio. El capital es básicamente el dinero que se usa para invertir en cosas grandes, como máquinas o fábricas. Esto se fue juntando por varias razones. La primera, comercio colonial. Países como Inglaterra ganaron mucho dinero con el comercio de cosas como azúcar, algodón o esclavos en América y Asia. La segunda, ricos invirtiendo. Los que tenían plata, terratenientes, comerciantes, vieron que podían ganar más invirtiendo en nuevas ideas, como telares mecánicos o minas de carbón. Otras como bancos y préstamos. Empezaron a organizarse sistemas para prestar dinero, lo que facilitó que se construyeran fábricas. Estos factores se combinaron para crear las condiciones perfectas para que la revolución industrial despegara y transformara la economía y la sociedad para siempre. Gran Bretaña no solo tenía los recursos, tenía el hambre de cambiar el mundo. Por eso, a mediados del siglo XVIII, Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial porque tenía todo lo necesario en el momento justo: recursos, tecnología, dinero y gente con ganas de innovar. Inglaterra tenía algo fundamental para el desarrollo industrial: carbón y hierro. El carbón fue el combustible principal de la revolución industrial, ya que permitía mover las máquinas de vapor. Antes, la energía dependía del agua y del viento, lo que limitaba la producción. Con el carbón, las fábricas podían operar en cualquier lugar y a mayor escala. El hierro, por otro lado, era esencial para construir máquinas, puentes y ferrocarriles. Sin estos dos materiales, la revolución industrial no habría sido posible. Innovaciones tecnológicas. Durante todo este periodo,
Hubo una serie de innovaciones científicas y tecnológicas que fueron clave para el desarrollo industrial. Entre estas innovaciones podemos mencionar máquina de vapor. La máquina de vapor fue el invento más revolucionario de la época, creada por James Watt en 1769. Permitió mecanizar muchos procesos que antes dependían de la fuerza humana o animal. Transformaba la energía térmica del carbón en energía mecánica, moviendo pistones y generando trabajo mecánico. Reemplazó la energía hidráulica y eólica en fábricas y transportes. Dio origen a locomotoras y barcos de vapor, revolucionando el transporte. Impulsó la industria textil y minera, aumentando la producción. Con la máquina de vapor, las fábricas pudieron instalarse en cualquier parte y producir a gran escala. Otro invento innovador fue la máquina de hilar spinning jenny, creada por James Hargreaves en 1764. Esta máquina permitió hilar múltiples hilos a la vez, aumentando la eficiencia en la industria textil. Utilizaba una rueda y múltiples usos para hilar simultáneamente. Incrementó la producción de hilo, lo que redujo costos. Creó más empleos en fábricas y redujo la producción artesanal. Inglaterra tenía un sistema financiero avanzado, con bancos fuertes y una bolsa de valores en Londres donde los inversionistas podían poner dinero en nuevas empresas. Además, tenía una política que protegía la propiedad privada, lo que motivaba a la gente a innovar y emprender. Con más producción, hacía falta transportar los productos de manera eficiente. Por eso se construyeron ferrocarriles, creando así la locomotora de vapor. Creada por George Stephenson entre 1814 a 1825, la locomotora de vapor fue un pilar clave en la expansión del ferrocarril. Utilizaba una máquina de vapor para mover ruedas sobre rieles. Facilitó el transporte masivo de mercancías y personas. Redujo costos y tiempos de transporte. Aceleró la industrialización al conectar fábricas con mercados. Otra de las innovaciones más importantes fue el barco de vapor, creado por Robert Fulton en 1807. El uso del vapor en la navegación revolucionó el comercio y el transporte marítimo. Utilizaba una caldera de vapor para mover ruedas de paletas o hélices. Permitió la navegación sin depender del viento o las corrientes. Aceleró el comercio internacional. Favoreció la colonización y expansión de los imperios europeos. Otra de las innovaciones más importantes fue el telar mecánico, creado por Edmund Cartwright en 1784. Antes de la Revolución Industrial, los textiles se fabricaban a mano, lo que era lento y costoso. La función que cumplía, automatizaba el proceso de tejido, permitiendo la producción en masa de telas con menor esfuerzo humano. Aceleró la producción textil, reduciendo costos. Contribuyó al auge de las fábricas y la urbanización, ya que la producción dejó de depender de trabajadores individuales en sus hogares. Creó la necesidad de mejorar las fuentes de energía y la logística de distribución. Uno de los inventos que revolucionó la industrial textil fue la mula de hilar, desarrollada por Samuel Crompton en 1779. Era una máquina híbrida que producía hilo fino y fuerte, ideal para telas de alta calidad como la muselina. Inicialmente manual, luego se adaptó al vapor, con modelos que manejaban hasta 1000 usos. Evolucionó la calidad textil. En 1790, una mula producía 40 libras de hilo fino por día, frente a las 2 libras de una jenny. En 1820, había 7 millones de usos de mula en Gran Bretaña, impulsando exportaciones. El algodón representó el 42% de las exportaciones británicas en 1830. Convertidor Bessemer 1856. Permitió fabricar acero barato y en grandes cantidades, clave para la construcción moderna. Por último, el telégrafo. Inventado por Samuel Morse, en 1837 el telégrafo permitió la comunicación instantánea a largas distancias. Utilizaba señales eléctricas para transmitir mensajes codificados en el código Morse. Aceleró la comunicación entre industrias, gobiernos y empresas. Facilitó el comercio global y la toma de decisiones rápidas. Sentó las bases para futuras telecomunicaciones. A partir de ya de 1870 se considera como la segunda revolución industrial. Comenzó a finales del siglo XIX, con epicentros en Europa Occidental, especialmente Alemania y Reino Unido y Estados Unidos. Se construyó sobre los cimientos de la primera, pero en un mundo ya industrializado, con ciudades establecidas, ferrocarriles y una economía global emergente. Coincidió con la llamada Época Bella y el auge del imperialismo.
La primera marcó el nacimiento de la industria moderna, la segunda la perfeccionó y la globalizó. La llamada Segunda Revolución Industrial se caracterizó por los avances científicos aplicados a la industria, con mayor complejidad tecnológica y diversificación. Entre los que se encuentran están el dínamo, inventado por Michael Faraday, en 1832 primer generador eléctrico apto para el uso industrial. La Segunda Revolución Industrial sentó las bases para el mundo moderno, impulsando el crecimiento económico, la globalización y la transformación de la vida cotidiana. Bombilla de Egan. La primera bombilla comercialmente viable, es decir, que funcionaba fuera de los laboratorios. Motores de combustión interna. Creado por Nicolaus Otto, en 1876. Primer motor de combustión interna de 4 tiempos. Este motor se conoce como motor Otto y es el predecesor del motor de gasolina moderno. Automóvil, en 1886, por el ingeniero alemán Karl Benz. El avión, hecho por los hermanos Orville y Wilbur Wright. La radio, inventada por el italiano Guglielmo Marconi, en 1895. Haciendo su primera transmisión 2 años más tarde, enviando mensaje "Puede oírme" entre Inglaterra y Gales. Ambos periodos de revolución trajeron muchas consecuencias, algunas favorables, otras no. Impactos sociales y económicos. La revolución industrial tuvo profundas consecuencias sociales y económicas. Surgieron nuevas clases sociales. Apareció una nueva clase social, el proletariado, es decir, los trabajadores de las fábricas. Por otro lado, los dueños de las fábricas, conocidos como burgueses, se enriquecieron enormemente. Condiciones laborales difíciles. Los trabajadores pasaban largas horas en las fábricas, en condiciones peligrosas y con salarios muy bajos. Incluso los niños trabajaban jornadas de hasta 12 horas. Frente a estas injusticias, surgieron movimientos obreros que exigían mejores condiciones laborales. 2 ejemplos claves de esto son: el primero, la Revolución de 1848, el despertar del proletariado. En varios países europeos, la clase trabajadora se unió a movimientos revolucionarios exigiendo derechos políticos y mejores condiciones laborales. Países como en Francia, se establecieron talleres nacionales para dar empleo a los desempleados, aunque fueron cerrados poco después, lo que llevó a nuevas protestas. El otro ejemplo es la huelga de Haymarket y el Día del Trabajador, 1886, Estados Unidos. En Chicago, miles de trabajadores protestaban por la jornada de 8 horas. Un enfrentamiento entre manifestantes y la policía terminó en una explosión y la represión violenta del movimiento. Este evento llevó a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, conmemorado hasta el día de hoy. Migración a las ciudades. Millones de personas dejaron el campo para trabajar en las fábricas. Las ciudades crecieron rápidamente, pero sin planificación, lo que llevó a problemas de hacinamiento, enfermedades y pobreza. Nacimiento del capitalismo moderno. Los empresarios invirtieron en fábricas y tecnología, buscando maximizar sus ganancias. Así surgió el capitalismo industrial, un sistema basado en la inversión y la competencia. Uno de los impactos más importantes económico fue lo que se conoce como producción en masa, concepto que es relacionado principalmente a Henry Ford. La producción en masa no es más que hacer muchas cosas iguales en poco tiempo usando máquinas, en lugar de hacerlas una por una a mano como se hacía antes. Gracias a las máquinas, se podían fabricar más productos en menos tiempo y a menor costo. Esto hizo que muchas cosas fueran más baratas y accesibles. Otras fueron ambientales, como es el caso de la deforestación y agotamiento de recursos, donde se talaron bosques y se explotaron minas de manera intensiva. Lo que sí podemos es concluir en que ambas revoluciones no solo cambiaron la economía y la sociedad, sino que también sentaron las bases del mundo moderno, con avances en la tecnología, el transporte y la comunicación. Sin embargo, también trajeron desafíos como la explotación laboral, la desigualdad social y el impacto ambiental, muchos de los cuales seguimos enfrentando hoy. Pausa el video para que analice la tabla con un resumen comparativo de las primeras 2 etapas de la revolución industrial. Si queremos entender el presente y prepararnos para el futuro, es fundamental conocer nuestro pasado. La tercera revolución industrial, si la primera fue con vapor y la segunda con electricidad, esta tercera, que arrancó allá por los años 50 y 60 del siglo XX, fue como ponerle un cerebro digital al mundo. Todo empezó con las computadoras. Al principio eran máquinas gigantes que ocupaban habitaciones enteras, pero poco a poco se hicieron más pequeñas y potentes. En los 70 y 80,
ya estaban en fábricas y oficinas, ayudando a calcular, organizar y acelerar todo. Imagínense, antes contabas inventarios a mano, ahora una máquina lo hacía en minutos. Luego llegaron los robots. No hablamos de Terminators, sino de brazos mecánicos en fábricas que ensamblaban autos, empaquetaban productos o cortaban metal. Esto fue clave. Menos trabajo humano en tareas aburridas o peligrosas, más producción y precisión. Por ejemplo, en la industria automotriz, un coche que antes tomaba semanas ahora salía en horas. Y el gran remate vino en los 90 con el Internet. Aunque el origen de Internet se remonta a 1969 de pronto, el mundo se conectó como nunca. ¿Querías vender algo en otro país? Fácil. ¿Hablar con alguien en Japón desde México? Un clic. El Internet no solo aceleró el comercio, sino que creó trabajos nuevos, programadores, diseñadores web, hasta youtubers como nosotros. Económicamente, el mundo se globalizó. Empresas como Apple o Microsoft nacieron en esta era y se volvieron gigantes. Socialmente, la vida cambió. Pasamos de máquinas de escribir a laptops, de cartas a WhatsApp. Pero no todo fue perfecto. Algunos trabajos manuales desaparecieron y la brecha entre quienes dominaban la tecnología y quienes no se hizo más grande. La tercera revolución industrial nos trajo un mundo más conectado y automatizado. Aunque nos dio grandes avances, también trajo nuevos desafíos. Lo bueno es que seguimos evolucionando hacia la cuarta revolución industrial, con inteligencia artificial y más. La gran pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar sus cambios? Comparte este conocimiento con quienes te rodean y reflexionemos juntos. ¿Cómo podemos aprender de la historia para construir un futuro más justo y sostenible? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias de la historia. ¡Hasta la próxima!